El año 2009 hubo un artículo científico que salió que analizaba cómo estaban las placas tectónicas entre Pichilemu y Concepción en el centro-sur de Chile. Ese artículo terminaba diciendo de que las placas estaban bastante bloqueadas entre sí y que en un peor escenario podría liberarse toda la tensión acumulada de esas placas, generando un terremoto de magnitud entre 8 y 8.5. Esto fue el 2009. El 27 de febrero del 2010, el centro-sur de Chile tuvo un terremoto de magnitud 8.8. ¿Cómo es que pasó esto si se supone que no podemos predecir terremotos? Que no tenemos cómo. Bueno, de eso se trata este video. Vamos a buscar entender por qué alguien puede decir eso, cómo se pueden armar escenarios, y para eso vamos a tener que entender cómo se generan grandes terremotos. Vamos a cumplir 15 años desde el terremoto del 2010 y vale la pena mirar nuestra historia sísmica. No podemos predecir terremotos y este video no va a terminar diciendo que podamos. Quiero dejar eso en claro de inmediato. Pero sí va a hablar mucho acerca de cómo entendemos que se generan los terremotos. Y esa parte es súper importante. Lo primero que tienen que tener súper claro es que un terremoto no es un punto donde se generan ondas, como siempre lo hemos visto en la televisión. En realidad, para que se dé un terremoto, lo que tú tienes que tener es que algunas partes de la corteza terrestre, puede ser más superficial, menos superficial, donde sea que se dé, vayan acumulando tensión durante un buen tiempo. Es decir, que quieran moverse una respecto a la otra, que eso sea como lo que normalmente harían, pero que no lo consigan y se queden pegadas de alguna manera. Luego, durante un tiempo, esta incomodidad, esta incapacidad de moverse, mejor dicho, va a generar de que éstas se vayan deformando en el contacto. Y en algún momento, este contacto se va a romper y ¡pum! Se mueven. Cuando se mueven, se generan ondas sísmicas que van viajando. Y claro, mientras más grande sea el cuánto se mueven, más grande es el terremoto. Y al mismo tiempo, mientras más grande haya sido el área en el cual estas dos estaban bloqueadas, más grande es el terremoto. Entonces, la idea de que un terremoto es solamente un punto no va, sino más bien que necesita un área de ruptura, que es donde se rompe el contacto entre estas partes, y también necesita un desplazamiento. Y obviamente el tipo de roca que está involucrado también cuenta para ver cuánta energía es la que realmente pudiste liberar. De ahí entonces que la magnitud del terremoto tenga mucho que ver con las características mecánicas de cómo se fue dando, más que de cómo lo hayamos sentido, porque eso es otra cosa, esa es la intensidad. En el caso de Chile y varios otros países del mundo, los grandes terremotos se dan en las zonas de subducción. Eso es cuando una placa se va metiendo debajo de la otra. Misma idea, las placas se quieren meter una debajo de la otra, pero fracasan, no funcionan, no se ven, no se mueven. Y como no se mueven, entonces van deformándose y acumulando tensión en el contacto entre ellas. Y esa se va liberando en algún momento. Todo sismo chico libera algo de ella, claramente. Pero el tema es que los sismos chicos son muy chicos y los sismos grandes son groseramente grandes. Tanto así de que, por ejemplo, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más grande que uno de magnitud 7. Por lo tanto, necesitas 32 sismos de magnitud 7 para liberar la energía que te daría un 8. Y normalmente no pasan 32 de magnitud 7 en un mismo lugar. Así que no se da eso. El tema es que para poder ir acumulando esa cantidad de energía entre las placas, esa tensión que estamos hablando, necesitas tiempo, harto tiempo. Y la historia de Chile, que está muy ligada a los terremotos, lo está porque la forma en que se mueven las placas en Chile es bastante rápida en comparación con otros lugares del mundo. Por lo tanto, esa acumulación de energía se va dando más rápido que en el resto. Sí, lo sé. Es como que alguien nos hubiese dicho, ¿saben qué? Vamos a darle a un país la capacidad de generar grandes terremotos. Eso es Chile. Bien. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Nosotros tenemos que la placa de Nazca se quiere meter debajo de la placa sudamericana, en el contacto esto no ocurre y por lo tanto las placas se bloquean. Tú te puedes dar cuenta de eso y te puedes dar cuenta por varios motivos. El primero es que no haya temblado fuerte en mucho tiempo en un lugar.
Miren, se los muestro mejor. Veamos un mapa de dónde temblaba antes del 27 de febrero del 2010 en Chile, en el centro sur de Chile. Y se van a dar cuenta que si hago una búsqueda con los sismos que tienen magnitud mayor a 6, es decir, no sismos particularmente grandes, pero sismos que sí llaman la atención, casi no hay. Y casi no hay. ¿Qué pasa entre Pichilemu y Concepción? Casi no hay sismos ahí. Y es porque las placas están bloqueadas, por tanto, no se están deslizando mucho entre sí y no están generando pequeñas, el contacto entre ellas está tan pegado que no se mueven y por lo tanto no se libera energía y no hay sismos. Y eso es lo que pasa. Hay sismos chicos, pero no sismos que de alguna forma u otra requieran un espacio más grande para moverse. Y se fijan que es un área donde no se está moviendo esto. Entonces luego la otra pregunta es, oye, ¿qué otra cosa podemos ver para darnos cuenta si esto es algo importante o no? Pues no, podemos mirar la historia. ¿Cuándo fue que ocurrió un gran terremoto antes? Y en el caso del centro sur de Chile, esto fue una historia más o menos compleja, porque el tema es que, como la sismología es una ciencia relativamente reciente, no tenemos tanto registro instrumental de grandes terremotos en el mundo hasta, digamos, las últimas décadas. Antes había, pero no había tanto. Entonces, en el caso del terremoto del 2010, vemos cuáles eran los sismos que fueron ocurriendo en la misma zona antes. Y nos encontramos con uno en Talca, cerca de Talca en 1928, otro también en 1914 en la costa del centro sur de Chile. Nos íbamos encontrando con esos, pero sobre todo nos encontramos con un sismo magnitud 8 en Chillán. Y por lo tanto, si uno miraba, oye, ¿cuándo fue el último sismo? Igual había sido relativamente reciente, había sido un magnitud 8 cerca de Chillán. Por lo tanto, no es que realmente uno pudiera decir, oye, en esta zona, en esta área, ha habido un gran terremoto hace demasiado tiempo. Entonces, el foco de mucha gente estaba puesto en el norte, donde sí habían pasado ya unos 100 años al menos desde el último gran terremoto y por tanto teníamos harto tiempo para acumular suficiente energía. Acá como que parecía que no había mucho de eso. El tema es que con estudios más recientes, en esa época, la gente se empezó a dar cuenta que en realidad el terremoto de 1939 en Chillán no había sido en el contacto entre las placas, sino que había sido algo que se daba en la placa de Nazca. Y esos sismos se llaman intraplacas, se sienten súper fuertes. Pero no tienen nada que ver con el contacto entre las placas, por tanto no había afectado en nada la acumulación de energía entre las placas. Complejo. Ya había un sismo que pensábamos que había liberado la energía, pero no había liberado nada en realidad. Nada de lo que nos importaba. Y teníamos que ir más atrás para mirar cuándo había ocurrido un gran sismo en la zona, para poder entender cuántos años realmente habían pasado. Y ese sismo había ocurrido en 1835, cuando Darwin estaba dando vueltas en Chile y se dio cuenta que había un terremoto bien grande en Concepción y que había sido muy complejo. Ahí aparecía el terremoto. Y era una cosa de magnitud más o menos 8.5. Era grande, bien grande. Para tener un 8.5... pensando en esta idea de que el tamaño del terremoto, la magnitud del terremoto depende mucho de la zona en la cual las placas se desbloquean y liberan su energía, bueno, nos encontramos que un terremoto como el de 1835 supuestamente liberó la tensión acumulada más o menos entre Pichilemu y Concepción. Más o menos por ahí. Entonces era una zona grande que tenía mucha tensión en ese momento acumulada y que se liberó dando pie a este terremoto sumamente importante, porque 8.5 es súper grande. De ahí entonces empezó a pasar el tiempo. En la zona no hubo otro terremoto tan grande como ese, hubo alguno más pequeño, de magnitud más cercana a 8, como los que les comentaba a principios del siglo XX, pero que no eran tan grandes y de hecho sus zonas de ruptura, que se las muestro acá, no caían realmente en todo el espacio grande que uno pensaría que podría acumular tensión. Entonces, ¿qué pasaba? No había temblado fuerte, no se había liberado la energía de manera grosera entre Pichilemu y Concepción. ¡Wow! Eso era un problema. Nos faltaba una pieza más del puzzle.
esa pieza vino con un adelanto tecnológico, con un avance tecnológico que había ocurrido hace relativamente poco tiempo. Y era la capacidad de monitorear cómo se deforma la corteza terrestre usando GPS. Y la idea, de hecho, es relativamente simple. Si es que ponemos un montón de GPS arriba de la superficie y nosotros estamos en una zona donde las placas se están moviendo una respecto a la otra, es decir, estamos moviéndonos, desplazándonos una respecto a la otra, lo que debería pasar es que, si estamos en Chile, los GPS que están puestos arriba de las ciudades, digamos, arriba en el continente, deberían moverse hacia el oeste. Y está ahí una inclinación también, pero fundamentalmente hacia el oeste. Y eso implicaría que nos estamos moviendo hacia el oeste como nosotros esperaríamos que debería pasar. Sin embargo, los GPS mostraban que nos estábamos moviendo muy fuerte hacia el este y un poquito hacia el norte, siguiendo la dirección en la cual la placa de Nazca se va metiendo debajo de la sudamericana. Entonces es como cuando un amigo te empuja, te va tirando con una cuerda, o como cuando uno empuja un auto, digamos. El auto se mueve en la dirección que tú vas empujando el auto. Y eso es lo que estaba pasando. Estábamos siendo empujados por la placa de Nazca en esa parte, y la única forma que eso pasara es que las placas estuvieran tremendamente bloqueadas. Entonces, no se había movido la zona en mucho tiempo, porque nos dábamos cuenta que no había grandes sismos. De hecho, no había un gran terremoto hacía mucho tiempo, desde 1835 al menos. Entonces ya habían pasado más de 150 años todavía, y ya ese tiempo es más que suficiente como para poder acumular tensión para tener algo grande, digámoslo. Y además, las mediciones de los GPS mostraban de que las placas estaban sumamente bloqueadas. Entonces, hubo varios grupos de investigación que trabajaron en esto durante una década, pero en los que publicaron en el año 2009 cerraron diciendo de que si es que la zona entre Pichilemu y Concepción liberaba su energía en un solo gran evento, el peor escenario era que podíamos tener un terremoto de magnitud 8, 8.5. Y lo que ocurrió fue un 8.8. Y de ese terremoto, hablaremos en el siguiente video. No se lo pierdan.